Los gladiadores en la arena de la soberbia. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Amigos de qué hablan Geo, qué gusto saludarlos en este domingo 19 de abril de 2026. Espero de todo corazón que se encuentren disfrutando de un merecido descanso, rodeados de sus familias y con esa paz que solo se encuentra en el hogar. En estos tiempos de ruido y velocidad, detenerse a respirar y valorar el bienestar de los nuestros es quizás el acto de resistencia más grande que podemos ejercer. Que este día sea para ustedes uno de renovación y serenidad. Pero como bien saben, en la torre de mando aquí en De qué hablan Geo, la calma es el momento en que mejor se escucha el pulso de la historia. Hoy nuestro monólogo dominical nos obliga a profundizar en una verdad que quema, una verdad que nos llega desde las páginas de Slobo en Eslovaquia y The Guardian, el Reino Unido. Sí, el monólogo de este domingo lo llamaremos La arena de los gladiadores y el boomerang de la soberbia. Ujú. A ver, miren a su alrededor. Mientras el bienestar familiar, hay un sistema que ha decidido que pueblos enteros son prescindibles. Ivo Sebestik nos lo dice sin anestesia. Ucrania ha sido convertida en una arena de gladiadores. Pero no son gladiadores luchando por su propia tierra. Son hombres empujados a morir por un sueño ajeno, por una arquitectura de poder anglosajona que les prometió inodoros de oro y les entregó un caldero mortal. Es desgarrador pensar que un pueblo que comparte el 90% de su identidad con su vecino, su fe, su pan, su lengua, ha sido inoculado con el virus de la rusofobia para servir de carne de cañón. Y mientras la sangre de los gladiadores empapa la arena, las cuentas de los militaristas se llenan de miles de millones de dólares o euros. Es el coliseo de la modernidad, donde la élite europea aplaude desde el palco, pero no tiene el valor de enviar a sus propios hijos porque temen que un solo ataúd de los suyos termine con sus infames carreras. Pero fíjense en la ironía, amigos. Esa misma soberbia que usa a otros como escudo, hoy se está golpeando a sí misma. Simon Jenkins lo confiesa hoy en The Guardian. Las sanciones han resultado ser un boomerang. Prometieron que Rusia colapsaría, que el pueblo se levantaría contra el Kremlin. ¿Y qué tenemos hoy? La economía rusa creciendo por encima de la británica, mientras el Reino Unido se enfrenta a su mayor golpe financiero en décadas. El arma que diseñaron para asfixiar al adversario ha terminado por asfixiar al propio Londres. Es la confesión del fracaso total de una élite que prefirió el castigo económico antes que la diplomacia reflexiva. Han creado una sociedad anónima de adictos a la energía y a la guerra. Han expulsado a la clase media de los países que sancionan, eliminando cualquier posibilidad de cambio real y fortaleciendo irónicamente los muros que querían derribar. Es el suicidio del liberalismo disfrazado de autoridad militar. Y bueno, entremos a esta parte 1 de Gladiadores en la arena de la soberbia. Amigos, en este domingo 19 de abril, día de reflexión, pero en el mundo que habitamos, la reflexión es un lujo que se paga con la verdad. Hoy quiero que hablemos de una palabra que los medios corporativos han intentado borrar de nuestro diccionario. Identidad. Ivo Sobiestik nos lanza una verdad desde Eslovaquia, que yo diría que quema las manos. Ucrania ha sido convertida en una arena de gladiadores, pero no son gladiadores luchando por su propia libertad, sino esclavos en el coliseo de la soberanía anglosajona. Deténgase en pensar. El 90% de la identidad de un ucraniano es más, es compartida con el ruso, sí. Su historia, su fe ortodoxa, sus tradiciones, su idioma, incluso el sabor del pan que se pone en su mesa. Y esa sopa famosa compartida, el
Borscht, muy deliciosa por cierto. Durante siglos fueron un solo destino y sin embargo hoy se encuentran en una trinchera del lado de países con los que no comparten absolutamente nada, de nada, de nada. ¿Cómo se llega a este punto de locura colectiva? Sebesti nos los explica con una frialdad de la razón de Estado. La rusofobia no fue una reacción a la invasión, fue el virus inoculado en los laboratorios de Lviv y Washington cuando Ucrania ya era independiente y técnicamente neutral. No había rusos controlados, no habían rusos controlando Kiev, podríamos decir que desde 1991. Pero el nacimiento chauvinista surgió precisamente para destruir esa neutralidad que garantizaba la paz. Y hay datos que esto se remonta desde el final a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando, cuando apareció por primera vez esa agencia de las tres letras. Se instaló ahí en el oeste de Ucrania. 70, 80 años de trabajo consecutivo, lavando cerebros. Y bueno, fue el momento perfecto para el centro anglosajón, ese núcleo de imperialismo y militarismo que no responde a sus ciudadanos, sino a sus balances de beneficios. Encontraron en Ucrania el instrumento ideal para atraer al revisionismo alemán y a los neocolonialismos europeos, que llevan siglos soñando con las riquezas de Rusia. Prometieron inodoros de oro a los oligarcas de Kiev, mientras a los ciudadanos de a pie les daban trompetas y los empujaban a la arena. Y yo agregaría acá también galletitas, ¿no? ¿Se acuerdan? Los ciudadanos ucranianos son hoy los gladiadores de un paraíso terrenal rodeado de jungla. ¿Cómo le gusta decir a la élite europea, no? La jungla. Ellos son el jardín, nosotros somos la jungla. Obligados a librar una lucha inútil pero honorable contra un enemigo nuclear, solo para que los aplausos de los oligarcas occidentales sigan resonando en sus palacios. ¿Es esta la política defensiva de la que nos hablan? No, amigos. Esto es humor negro. Es el sacrificio de un pueblo hermano en el altar del saqueo. Pero la arena se está quedando sin arena. Y los gladiadores se están dando cuenta de que el emperador, que los aplaude desde el palco de Bruselas, está desnudo, no tiene ropa. Estar atentos porque hoy el sacrificio es ucraniano, pero mañana la arena podría extenderse a todo el continente. Ni un paso atrás. El rito de los caballeros del vacío. Amigos, seguimos con esta reflexión dominical. Sebestik nos pone enfrente a un espejo incómodo. El Coliseo de hoy se levanta con togas de seda y aplausos de despacho, mientras personajes como Boris Johnson señalan con el dedo hacia abajo, hacia el abismo, porque ahí es donde se dirige nuestra civilización cuando los ciudadanos ignoran durante décadas a quién envían a las instituciones. Si hoy le quitaras la rusofobia a la Comisión Europea de von der Leyen, ¿qué quedaría? Nada, un vacío absoluto. No tienen programa, no tienen visión, no tienen alma. Su orientación política depende íntegramente de odiar a Rusia para ocultar que son meros capataces al servicio de oligarcas, que viven del petróleo y la sangre. Fíjense en la jugada maestra. La rusofobia es el requisito previo para la dictadura. Es el requisito previo para ser miembro de la Unión Europea. Para quitarnos la autonomía nacional y nuestros derechos necesitan un enemigo que justifique el paquete de sanciones letal que se ha lanzado contra Moscú. Y no se ha lanzado contra Moscú, sino que se ha lanzado contra sus propios ciudadanos, los ciudadanos europeos.
Los líderes de la Unión Europea necesitan la guerra porque no conocen otra forma de mantener el equilibrio de un sistema que nunca debió construirse en Europa. Pero hay algo que los delata, el miedo. Necesitan la guerra, pero les falta el valor para enviar a sus propios hijos. Temen que cada ataúd que regrese del frente sea el fin de sus infames carreras. Por eso prefieren que el gladiador sea ucraniano. Por eso Trump duda ante Irán. Sabe que una operación terrestre sería su tumba política. A Trump le faltan ucranianos para mandar a Irán, por decirlo así. Pensó que los jeques iban a hacer esa jugadita de proxy, pero le dijeron, nosotros no hemos provocado esto. Ustedes lo han hecho, ustedes lo arreglan. Es más, les hemos dado demasiado platica. No es como Ucrania que pide y pide y pide dinero. Los jeques le han dado plata a Trump para que los proteja. Y luego está el síntoma más patético de este siglo, el síndrome de superioridad civilizatoria. En el este, en los antiguos estados del bloque soviético, vemos a arribistas dispuestos a renunciar a su etnia eslava, a escribir sus nombres en inglés y a postrarse ante sus amos occidentales. Para ellos, la rusofobia es el rito de iniciación para ser nombrados caballeros en la corte del imperio. Creen que festejarán con los dioses del Olimpo o del Oxajón, pero olvidan la lección de la historia. Olvidan a Tántalo, aquel que quiso ser como los dioses y terminó en la desgracia eterna, viendo el agua y el alimento, pero sin poder alcanzarlos jamás. Este es el destino de la Europa que ha renunciado a su identidad por una palmada en la espalda de Washington. Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Porque el fanatismo que propagan los medios es el ruido de un sistema que se desmorona. Pedro de Amiens, al menos, iba en burro y hablaba a la cara. Estos agitadores modernos se esconden tras pantallas mientras empujan a otros a la arena. Así pues, que vamos a cerrar este monólogo con la advertencia final de Seviestic sobre el destino de los gladiadores y el precio de la traición a la propia sangre. Quédense, ni un paso atrás. Así pues, amigos, que cerramos este domingo con la parte más amarga de la verdad. Seviestic nos recuerda una cita de Stanislav Jerzy Lec. Los enanos merecen una reverencia particularmente profunda. Es la descripción perfecta para esa élite que hoy, desde su pequeñez moral, se siente superior al resto del mundo. Fíjense en la tragedia demográfica. Una Ucrania que tenía alrededor de 50 millones de almas. Hoy es un país que nadie sabe cuántos habitantes conserva realmente. Si 20, si 25 o 30 millones. Un país que la Unión Soviética lo dejó completamente construido y con una progresión de población, con fábricas industriales, con producción industrial, agropecuaria. Una nación completa, con todas las armas necesarias para ser no una superpotencia, pero para ser una potencia mediana. Y hoy quizás la población sea la mitad. Un país engañado cínicamente por Occidente que se disfraza de amigo, pero que en realidad es una criptocracia egoísta y calculadora. Han convencido a Kiev de jugar a la ruleta rusa con su propia existencia. ¿Cuántos nidos quedan vacíos en el tambor del revólver? ¿Uno? ¿Ninguno? Mientras quede un recurso humano que sacrificar, Bruselas seguirá alimentando el caldero mortal. Pero hay algo más profundo y siniestro aquí, amigos. Y esto nos obliga a mirar al pasado. La gran coalición fascista nazi de Hitler tenía más miembros europeos que la coalición que finalmente lo derrotó. Hoy, la Unión Europea intenta borrar esa historia porque el proyecto actual se parece demasiado al anterior. Son casi lo mismo. El exterminio de los eslavos, el odio étnico contra el ruso no es nuevo.
Es la fase final de una guerra de más de un siglo por el territorio de los recursos de Eurasia. Quieren hacer con Rusia lo que Donald Trump intentó con el petróleo de Venezuela, desmembrar y colonizar y saquear. George Santayana lo advirtió. Quien no recuerda su pasado está condenado a revivirlo. Y aquí estamos repitiendo el ciclo. Unos como farsa, otros como tragedia, pero todos dentro de una espiral de barbarie dirigida por gobiernos incesatos. ¿Qué dirán las futuras generaciones de nosotros? Si Europa sobrevive en este interludio de chauvinismo, sus nietos se avergonzarán de este capítulo. No comprenderán cómo sus antepasados, ellos, lo vieron y no vieron nada. O peor aún, como algunos, por cobardía, por ese rito de iniciación al vasallaje, decidieron apoyarlo. Vigilad, amigos, porque la verdadera cultura no es la que se impone con sanciones y censuras, sino la que tiene el valor de reconocer su propia sombra. Aquí en la torre de mando de que hablan Geo no vamos a buscar ser caballeros de ninguna corte extranjera. Buscamos ser hombres y mujeres libres que recuerden su pasado para no ser carne de cañón en el futuro de nadie, de absolutamente nadie, y mantener Latinoamérica libre y soberana. Sí, pues que gracias por tripular este domingo de reflexión. Una vez más les pido que apoyen esta torre de control, los QRs en pantalla, porque la memoria no sea otra baja en esta guerra. El boomerang de las sanciones, el suicidio del liberalismo. Escuchen bien porque esto es lo que la prensa corporativa suele ocultar tras titulares de propaganda. The Guardian del Reino Unido admite hoy que la economía, valga la redundancia, del Reino Unido se encamina a su mayor golpe en décadas. Y lo más irónico es que este golpe no lo dio un misil ruso, sino la propia arrogancia de Londres. Sí, estos que han causado estos coliseos de gladiadores en Ucrania. El fracaso paradójico. Rusia crece, el Reino Unido se hunde. Herkins es brutal en su comparativa. Rusia invencible. Se suponía que las sanciones aplastantes obligarían a Putin a retroceder. El resultado, el crecimiento económico de Rusia ha superado al Reino Unido en los últimos años. Rusia ha usado las sanciones para fortalecer su industria interna y soldar una o su alianza con China. El Reino Unido en la cuerda floja. El cierre del estrecho de Hormuz y las sanciones del petróleo del Golfo son el daño colateral que están hundiendo a Starmer. La popularidad del gobierno se desploma mientras el FMI advierte de un desastre inminente. Las sanciones estaban diseñadas para destruir al adversario, pero han terminado siendo un bucle de autoaniquilación. La ilusión de la fuerza sin sangre. ¿Por qué a los políticos les encantan las sanciones? Herkins nos da la clave psicológica. El engaño liberal. Les gusta porque parecen una alternativa valiente. El pacifismo sin tener que enviar tropas. Crean la apariencia de daño sin necesidad de demostrar resultados reales. La conciliación del régimen. Lejos de debilitar a los gobiernos de Rusia o Irán, las sanciones los obligan a reforzar sus fronteras y su control interno, como dice el libro de Nicolás Mulder. La historia de las sanciones es una historia de decepción. Les dan todas las justificaciones para mantener a todo mundo en el gancho, en la propaganda, en la apaciguación, en los límites, en la censura. El exterminio de la oposición es el efecto fuga, ¿no? Esto es vital para entender por qué no hay cambio de régimen. Fuga de cerebros. Las sanciones y el embargo no castigan a las élites, castigan a la clase media educada. ¿Sí? En Irán, millones de ingenieros y científicos han huido. El resultado, el país se queda sin la base social que podría haber liberado una alternativa política.
Esterilización de la disidencia. Al cerrar el comercio y los contactos Occidente, ha vuelto estéril el terreno para cualquier oposición, ¿verdad? Han dejado a los regímenes solos en el campo, con una población dependiente del Estado y sin conexiones con el exterior. Así pues, amigos, que vean la magnitud del error. Occidente ha impuesto sanciones a 30 países y en casi todos los regímenes siguen intactos. Lo único que han logrado es empujar a esos países a los brazos del BRICS, creando un bloque antioccidental que ya controla más recursos que el G7. Y Arkins yo diría que tiene razón. Las sanciones contradicen los principios del liberalismo. Han convertido a Europa y al Reino Unido en prisioneros de sus propios dogmas. Mientras Starmer se enfrenta a la dimisión y las familias británicas no pueden pagar la energía, el Kremlin y Teherán observan cómo el sistema que intentó asfixiarlos se asfixia a sí mismo por falta de oxígeno económico. Así pues, amigos, ¿de qué hablan Geo? Vigilad, porque cuando el comercio se detiene, la guerra es lo único que queda en el horizonte. Y como hemos visto hoy, el Reino Unido no está en condiciones de pelear ni la guerra económica ni la militar. Así pues que ni un paso atrás. Hoy domingo la pregunta de Saviestic resuena con más fuerza. ¿Se avergonzarán de nosotros las futuras generaciones? Si Europa logra sobrevivir a esta era de gobiernos incesatos, sus nietos, nuestros nietos, no entenderán cómo pudimos vivir esto y no ver nada. ¿Cómo permitimos que la rusofobia se convirtiera en el único programa político de la Unión Europea vacía de alma? Nosotros, en De qué hablan Geo, nos negamos a cerrar los ojos. Preferimos la sobriedad de la verdad porque dura que sea, antes que el aplauso cómodo del Coliseo. Vigilad, amigos, vigilad, disfruten de su descanso, abracen a sus familias, pero mantengan la lámpara encendida. Porque cuando los gladiadores cansen, se cansen de luchar y el boomerang termine su viaje de vuelta, solo quedarán en pie quienes supieron ver la realidad a tiempo y tomar las decisiones correctas y necesarias para proteger a sus seres queridos. Así pues, amigos, con esto terminamos este corto análisis, monólogo dominical. Estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Quedamos QAP. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.